Hablamos, compartiendo ideas. Debate colectivo nos permite entender mejor. Hombre, Antonio Reyes es uno de los jineses preocupados porque haya una poquilla vida literaria y cultural en la provincia. Él persevera y viene y llega escribiendo no solo la narrativa como la que hoy trae, sino también cuestiones que interesan y colabora también en los medios, e incluso se preocupa también de que el personal joven también se le quite el veneno de la literatura, que dice Antonio Muñoz Molina. Y en ese sentido, pues, hace también... Es peligroso además. Sí. Insistimos pese a los desastres que nos encontramos en el camino. Entonces, sí es importante, él tiene ya novelas y pese al desencanto de hoy, ha tenido su premio en Almería en el certamen de novelas y tiene obras bastante interesantes. En el ámbito provincial, ya digo, yo de vez en cuando ansío y recuerdo con nostalgia lo que era el siglo XIX en Linares. Jaén. Pero no le tocó vivirlo, ¿no? No, soy viejo, pero no tanto. Santiago Jaimilla, el que ha escrito eso y hizo una investigación importante, tiene un libro que ni iglesia ni taberna implica la vida que había en aquel momento. Y había bastantes periódicos y había los casinos y la gente se reunía entonces por las cosas públicas. Desgraciadamente aquello ha perdido, ya no solamente porque la gente, si dedica su encuentro, no es precisamente a la cosa pública, casi siempre es a lo que menos deja, lo que menos preocupa y nada de filosofar es humano. Saber un poco para dónde vamos, eso deteriora y tampoco se incluye ni se propone del establishment. Estamos en ese momento. Entonces, un poco es interesante y yo también tengo envidia de que efectivamente él se mueve también en su comarca Mágina y allí pues, lo recibieron con más cariño en Joder que aquí. Sí, contó un poco con la alcaldesa de allá y hubo un debate y una participación bastante más interesante que la que nos encontramos aquí. Echémosle la culpa al sol y la tarde tan inhóspita y esperemos que cualquier actividad de esta tenga más éxito y más concurrencia el próximo año. Luego hay una cosa que es muy importante y a mí me parece que la novela debe de ser un poco también crónica de lo que pasa en nuestra sociedad. A mí me interesa especialmente la trayectoria de este autor que es también Isaac Rosa. Isaac Rosa ha escrito 8 novelas en las que describen los fenómenos importantes que le pasan a nuestro momento. Habla de cómo está el trabajo, habla otro también de la necesidad de anticiparse al futuro, también habla fundamentalmente de los problemas del matrimonio, Esos son temas delicados, ¿no? Sí, pero lo llama final feliz y entonces es algo de buen aprendizaje, en el sentido de que se junta una pareja que se han llevado malamente en el último momento en que están separando los trastos. Y entonces empiezan a darle vueltas de todo lo que ha pasado desde que se casaron, los problemas que tuvieron también con la mujer, los problemas que tuvieron las mujeres de la pareja con la suegra, porque eran feministas de distintas olas, y entonces y después de darle muchas vueltas
a todos los problemas que habían tenido en su vida de matrimonio, se dieron cuenta de que, incluso con los hijos, se dieron cuenta que en la nueva junta lo iban a repetir y llegaron a la conclusión: más vale malo conocido que nuevo por descubrir. Entonces, en fin, en ese sentido, y yo recuerdo también que hay un poco que la novela es también una crónica de lo que viene pasando o incluso de lo que nos interesa. El caso de Almudena Grandes, que se busca unos hechos reales y a partir de esos hechos reales hace una novela. Entonces, este es un poco el caso que le ha pasado a Antonio. Antonio se dio cuenta de algo que pasa, que es fundamentalmente los curas se exceden en su situación de poder y sobre ellos pesa todavía el problema de la falta del propio cuerpo, y como son el poder establecido, sí se conceden a sí mismos el derecho a la pederastia. Entonces, este es un tema que le interesó a Antonio, y desde su posición también, de su trabajo, de los cuidados sociales y de lo demás, se dio cuenta que los niños tienen en ese momento un peligro especial sobre esto. Y llegó y acumuló un montón de información sobre la cuestión, y él, por lo que cuenta, tuvo la duda de si hacer un escrito de ensayo o convertirlo en una novela. Optó por lo segundo porque podía ser menos árido e incluso allá a las cifras a que se refieran, tiene el interés de dibujar los personajes que pueden entrar en esos actos e incluso los sentimientos y la lucha interna que tienen los victimarios, las víctimas y el contexto en el que pasa todo eso. Y entonces ha sido muy interesante ese trabajo. Este se llama novelas de no ficción. Vale para lo que hace Almudena Grandes, vale incluso lo que hizo José Luis López Carvajal, con los claveles marchitos, y vale para un montón. Incluso hay una novela última que es fundamentalmente sobre Machado, el gran hermano, y narra muy bien que pese al enfrentamiento ideológico que hay entre Antonio y Manuel, cuenta las vicisitudes que pasan nada más en el viaje que hace Manuel para acudir a Coyú, y entonces ahí se confiesan todo el cariño que han tenido y que lo superan. Entonces, todo ese hecho sirve para precisamente ahondar en el problema del público que ve ese asunto y que le duele como a los demás, y en ese sentido es importante. Esto mismo creo yo que ha hecho Antonio, y muy bien, en el sentido de elegir unos personajes muy representativos de la narración que hay. Hay los victimarios, las víctimas e incluso el poder social que hay para actuar sobre la impunidad que al final se da, y ya no solamente, sino también sobre todo los sentimientos, y ponernos a nosotros en ese tipo de familias que se encuentran con eso. A mí me parece que es una obra interesante, le da sentido a uno de los problemas actuales, y conviene un poco que ese tipo de relatos se repitieran más, y hay temas así para forzar eso. Efectivamente, incluso habla de que la pederastia en comparación de España con el extranjero es vergonzosa. En su indagación tiene una serie de cifras interesantísimas, y la explico porque no me acuerdo, y luego, pues en fin, todos nos encontramos con un montón de problemas. Y claro, resulta que aquí el problema de la pederastia
llega fundamentalmente cuando en Francia se ha hecho una recopilación completa todo lo que había en el Reino Unido, especialmente en Irlanda, que en el siglo XIX había colegios verdaderas cárceles para los niños que eran sometidos completamente, y todo eso. Entonces empieza a salir el tema, y claro, el nuestro estaba callado fundamentalmente por el régimen anterior. Y la secuela y por el de ahora, claro, porque el de ahora, hoy ya lo tenemos en las noticias con Argüello. Argüello se ha pronunciado porque resulta que Sánchez tiene también, él ha dicho que Sánchez tiene también que convocar el teatro. O sea, ellos siguen todavía. Pero eso para otra novela. Sí, en fin. De terror. Vale, pues, esa es la cuestión. Y entonces sí que conviene, muy interesante. Están los personajes, está la historia, están los personajes que eran victimarios y están los victimarios que recuerdan. Y a lo largo de ese proceso de recuerdo y de lo demás es donde el autor tiene que contar. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Gracias también a la asociación, a Encuentro por organizar la presentación. Bueno, yo os voy a contar básicamente de lo que va la historia y los motivos, ¿no? Y los motivos, pues los dijo el único estudio que se ha hecho, que solicitó el Defensor del Pueblo en España, y habla de cerca de 400.000 personas afectadas por algún caso de pederastia dentro del seno del amparo de la Iglesia, en colegios y por diferentes sitios. Solo en España. Solo en España. Casi 400.000 personas. Claro, yo a partir de mi tercera novela, La senda imborrable, yo decidí, porque veía cómo estaba la literatura, había mucha novela histórica, mucha novela de época, mucha novela romántica, mucha literatura que había perdido lo que yo creía que no debería de perder nunca la literatura, y es la denuncia social. La denuncia social, como si se sigue manteniendo todavía, por ejemplo, en Latinoamérica, en Japón, por ejemplo. Entonces decidí, a partir de mi tercera novela, que tirar por ese camino y que cada novela tuviese un porqué, y que ese porqué fuese un problema que hubiese en nuestra sociedad, en España, ¿no? Y aquí lo que ocurrió con El verbo y la carne es que en principio iba a ser otro tipo de libro, de testimonios, de datos, tal y cual, pero al consultarlo con el abogado que llevó el tema de los romanones en Granada, que yo lo conozco desde hace muchos años, me dijo Ángel que no, dice, mira, no va a aportar nada nuevo, porque la gente con la que tú quieres hablar ya ha contado en prensa lo que le pasó, por desgracia, y a lo mejor muchos ni siquiera quieren hablar, quieren volver a contar la historia, ¿no? Por ese sentimiento de revictimización otra vez, ¿no? Y ahí fue cuando decidí que convertirlo en novela. Y bueno, lo primero fue buscar un sitio al que llevármelo. Me lo llevé, decidí llevármelo a Vigo, al igual que mi primera novela, porque necesitaba que esta historia pues tuviese un clima que acompañara y que fuese casi también otro personaje. La novela casi todo ocurre de noche, la lluvia está siempre presente también, porque el tema en sí, el porqué de la novela, pues requería ese tipo de ambientación, ¿no? Y ahora os cuento también una anécdota graciosa con esto de la ambientación en Vigo. Bueno, la novela. No es una novela extensa, creo que no son 200, no llega a 290 páginas. La novela esta historia la he enmarcado en una novela negra, ¿vale? La novela arranca encuentran el cuerpo del director de una orden religiosa de Vigo, muerto en su despacho. Pero lo encuentran desnudo, con los brazos en cruz, tumbado boca abajo, su ropa de sacerdote bien dobladita en el escritorio de su habitación, y una Biblia abierta por una serie de pasajes. Claro, ¿qué ocurre? Que esta congregación, a la que ya denunció también a la policía, que había encontrado este cadáver, esta congregación contacta con un detective privado
que se llama Gasco Álvarez, que es un detective, es un personaje que yo quería rescatar de las novelas clásicas de Vázquez Montalbán. Está divorciado, fuma, bebe, es cojo por un altercado de cuando era policía, porque él era policía. Vive encima de un bar que se llama La Aduana, que es donde hay con todos los tertulianos típicos donde de la novela se dice, bueno, que poco menos que el sitio donde realmente se resuelven los problemas del mundo, ¿no? En los bares, en la barra de un bar. Bueno, pues esta congregación religiosa contacta con este sacerdote, con este detective, perdón, porque se huele algo raro. Entonces quiere que este detective lleve una investigación paralela de la policía. De la policía, arranca la novela. La policía solicita que venga de Madrid otro agente que está especializado en este tipo de casos, y entre comisario, detective y esta agente especial que viene de Madrid, pues van a comenzar una investigación que los va a llevar a la resolución del caso y sobre todo al porqué. Porque al poquito, tanto la policía como el detective descubren que una semana antes un sacerdote en otra localidad había muerto también y se habían encontrado en las circunstancias. O sea, la misma escena del crimen, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se cuenta en esta novela? Pues en esta novela, como decía Antonio, el tema de los malos tratos siempre está pululando por ahí, porque entre otras cosas, el malo de la película nos va contando en cada ciertos capítulos. Por cierto, esos capítulos arrancan todos con una cita bíblica, son solamente esos capítulos lo que cuenta el malo. Nos va poniendo en antecedentes de por qué hace lo que hace. Y ahí es donde entra en juego todo lo que las personas que han sufrido estos abusos por parte de o bien sacerdotes o bien profesores de colegios religiosos, nos va contando esas anécdotas que yo, esas barbaridades que yo he dulcificado. Porque si llego a escribir lo que esta gente contó en su momento, tampoco era el momento, ¿no? A la hora de leer es mejor también que la gente deje volar un poquito la imaginación, y como la novela precisamente está escrita a modo guión cinematográfico para que cada capítulo parezca una escena de una película, son unos capítulos cortitos. Bueno, pues este personaje, el malo de la película, hay un capítulo, no sé si el quinto o el sexto, en el que yo creo que explica muy bien lo que es todo como decía Antonio, todo este encubrimiento que hasta hace relativamente poco en España ha tenido el tema del abuso, u otros temas que han tocado la Iglesia. El poder político, el poder económico, la fuerza que ciertas familias generadas tienen sobre las costumbres familiares, ¿no? Del arraigo, pues el arraigo religioso, más folclore que arraigo religioso, creo yo, pero bueno. Entonces, derecho de pernada incluso. Sí, casi. Sí. Todo ese proteccionismo que ha habido entre este tipo de gente aparece en la novela. Se habla de empresarios corruptos, de alcaldes, como dicen los del bar, ¿no? ¿Cómo le llaman? El alcalde de las luces, algo así. Hablan que intentaba el caballero para que uno lo está haciendo bien y lleva 3 o 4 legislaturas más absolutas, pero bueno, siempre hay mucho más, ¿no? Total, que ese protección, no digo que Abelard está protegiendo esto, pues, no lo digo eso. Vale, como está amigo y le ha tocado a él, no sé si otro u otra, pues le ha tocado a él. Por cierto, Abel no quiso quitar la cruz que hay enfrente del ayuntamiento en el Castro de homenaje a los caídos por España. Pero ahí sí, no hay caso. Que eso, la novela también se habla de eso, se habla de proteccionismo, porque yo quería con la novela intentar resolver una pregunta que mis amigos de Gen, por ejemplo, que son todos creyentes, ninguno me ha sabido responder. Y es por qué los fieles, o los que creen, ¿no? Desde que se conoció el primer tema este de abuso en España y se ha ido creciendo esa bola de nieve, ¿por qué nunca han salido a la calle a manifestarse contra ese proteccionismo de la Iglesia, ¿no? Y ese oscurantismo sobre este tema en concreto? Hasta ahora ningún presidente me lo ha sabido decir. Nadie. Interrúmpeme cuando quieras para decir lo que tú veas. Entonces yo necesitaba escribir esto para ver si por el camino encontraba a alguien que me dijera, pues mira, yo tengo una posible respuesta. Pero no lo encuentro. No lo he encontrado. No he encontrado a nadie que me diga... Esa era parte del silencio. Parte sí, del plan del régimen del 78.
No, pero yo cuando hablo de gente joven también ahora. Yo imagino que su casa, hombre, me imagino que le habrá dolido muchísimo. Pero ¿por qué no externalizar ese tipo de, ese desencanto, ese horror que puede sentir? Y eso es lo que yo he intentado con la novela. Creo que ha sido un motivo real para que alguien me contara o me diese alguna explicación que hasta ahora, les digo, no me ha sabido dar nadie. Igual que con los temas de corrupción, ¿no? Pero sobre todo el por qué la Iglesia en España como institución, cuando digáis hoy la Iglesia, me refiero solamente a la institución, no a la fe de la gente, eso intocable. Bueno, desde el primer momento se sabe que todos los casos que se han conocido, la Iglesia lo ha ocultado, en lugar de coger el sacerdote de turno o al profesor de turno y llevarlo a la puerta de un juzgado, ¿no? O de los cuarteles para denunciarlo. Eso es lo que yo no comprendo con este asunto de los abusos. Eso es lo que yo no comprendo. Y es lo que quería que alguien, por casualidad, pues yo encontrase por ahí y me dijera, pues mira, yo creo que es por esto. A lo mejor lo que ocurre es que hay cobardía en... Recuerda un dato importante. En Jaén, el Opus tiene muchísima fuerza. Tiene controlada la universidad. Y tiene la estructura, precisamente el señor Chico tiene precisamente la pastoral del sur de España sobre la catequización de la juventud. En Jaén concretamente se le hizo un monumento a la tetragogía. Se está en el Boulevard. Eso. Date tu cuenta la transformación que significó. Es el Juan Pablo II, después de la muerte de Juan Pablo I, y todo lo que eso tenía es importante, porque, hombre, yo me acuerdo de El Salvador, cómo salía el cardenal llorando del Vaticano. Ese es un poco. Y la estructura que yo he observado dentro de la universidad, a mí me llamaron a dar un debate sobre esto, y la estructura cerradísima. Eso lo tiene. El encuentro del Opus Dei se ha venido hasta hace 3 años celebrando con una festividad grande en Jaén. Hay unas redes que plantear en ese sentido. Explica un poco. Bueno, tiene libertad de reunión. Sí, tienen libertad de reunión, claro. Si hubiese sido sindicalista de 70 años, no lo tendría. Pero tienen libertad de manipulación. ¿Esa es la promesa? Yo también. Yo también tengo libertad de manipulación. El problema no está en que haya gente que manipule, el problema está que haya gente que se deje manipular. Porque no quiere hacer ningún tipo de esfuerzo mental. Mira, cuando yo hablo de muchos temas, como todo, ¿no? en los congresos que yo decía, es muy fácil manipular a alguien. Y manipular a alguien me refiero a convencerlo de algo. Porque en los temas graves, yo entiendo también que en el mundo que vivimos hace muchísimos años que la gente está cansada de todo. Cada día es difícil no encontrar a una persona que diga, yo es que yo no quiero poner la noticia. Pero no que no quiera poner la noticia porque pasan cosas malas, sino porque pasan cosas malas y nadie reacciona. Nadie reacciona. Claro, entonces la gente puede decir, como yo mismo, pues vaya mierda de mundo me ha tocado vivir. Ahora no, mi padre se hubiese empezado 2 veces. Yo he llegado a pensar eso. Porque es que hablamos de que nuestra esperanza de vida está creciendo, pero seguro que se va a encargar, hay mucha gente que se va a encargar de que no sea así. Y hablo de guerra, y hablo de historia, y hablo de gente que se muere de hambre y nadie hace nada. Bueno, pues por eso, con el tema este de los abusos de la Iglesia, yo quería que alguien me respondiera, sobre todo los creyentes, ¿no? ¿Por qué ese proteccionismo? ¿Por qué los creyentes no se han organizado y de minuto no han salido a la calle para criticar a la Iglesia que han hecho eso? Porque la Iglesia, que podría ser, bajo mi punto de vista, la organización mejor vista del mundo, siempre digo que ella misma se encarga de que no sea así. De que no sea así. No sé por qué. Hay algo ahí. No sé si es porque muestra en Galicia hecho de que hay que ir morriendo para que las cosas se solucionen a la gente que es muy mayor.
Pero es que son todo contradicciones. Yo, por suerte o por desgracia, a lo mejor ningún compañero mío de trabajo y amigo es de este tipo de personas. El otro casi le parecen de izquierda a estas mujeres, o sea que imagínate. Y cuando le saco el aprieto un poquito, me saca con lo de, es que la iglesia también hace cosas buenas. Sí. Yo he visto a curas comportarse como la gente espera que se comporte de la cura y automáticamente la iglesia lo ha quitado del pueblo que está. Es más, lo apodan como curas rojos. Y la cárcel de Zamora. Aquí tenemos el límite y el problema que hemos tenido, que desgraciadamente esa necesidad de que los verdaderos creyentes, que sería Antonio Machado y los demás, intentan organizarse, pero le pasa como a los rojos malos. Pero hay mucha gente que es creyente y no va ni siquiera a misa, ¿eh? Sí, claro. Estos amigos míos que yo digo de Jaén, pues van a misa cuando hay una boda, cuando hay una comunión o el día del corpus, pero no van a misa nunca. Sí. Mira, yo conocía a una persona en Vigo que estuvo en el seminario en Navarra y luego lo dejó cuando su novia se cruzó por el medio, ¿no? Pero este hombre decía que él rezaba cortando tirando la quesilla en el campo y cortaba y rezaba allí. Es como la famosa película esta de Stigmata, ¿no? Esto de no necesito que haya nadie entre Cristo y yo, y luego la famosa parte de levanto una piedra y allí estaré, o corto un leño y me encontrarán, ¿no? Ese tipo de cosas. La Iglesia creó la necesidad de que la gente tuviese un intermediario entre Cristo y ellos. Y ese intermediario, ¿qué hizo? Pues bueno, como con cualquier religión, como pasa con la religión, con los musulmanes. Descubrieron que era una forma magnífica de manipular sobre todo a la gente que pasa hambre, de tener acceso al poder, de vivir muy bien, de tener privilegios, riqueza, Pero es que eso pasa con la clase política, dependiendo qué tipo de sistema haya en cada país, en ciertos países, incluso dentro de democracia. Y aquí lo que tenemos es gente pues, que acaba de manipular a otra y gente que no. Este hombre de Vigo, el que estuvo en el seminario, decía que si la gente tuviese siempre para comer, no pisaba ni Cristo la iglesia. Una iglesia. Bueno. De hecho, los seminarios vemos cómo están, la mayoría de monjas en España, monjas jóvenes, ¿de dónde son? Son de Latinoamérica. Sí. ¿Y hemos convertido? No poco de igual que las jubiladoras de mayores. Claro. Hemos convertido los actos religiosos, por ejemplo, en folclore. Que no digo que todo el mundo que vaya ahí sea por lo mismo. Pero lo hemos convertido en folclore. Yo escucho en Jaén a los directores de la banda de las cofradías presumir de la banda de música o presumir de que el bar del Palla costó 1.200 euros. De estos de los otros. Ya. Claro, y eso me cuadra. Perdona, yo que quería comentar una cosa con la gente de lo que has dicho antes, que hay un momento en que entre las personas creyentes y la figura en la que creen aparece un intermediario. ¿De verdad crees que el intermediario es posterior a esa fe que surge de la nada? Yo más bien creo que la fe surge de ese intermediario que crea esa para mí ficción para que luego se aferra a la gente. Yo con el tema, la historia de Cristo, tengo una lucha desde que era pequeño. Yo todavía no tengo claro si existió o no existió, o digamos si sigue existiendo algo, no lo tengo claro. Pero yo fui monaguillo en mi pueblo 5 años, pero porque era la moda. Y porque te gustaba mucho y cuando la boda tocaba campeones para el dado. Automáticamente se estaban en como de fútbol o la colección de turnos que había de pegatinas de no sé qué. Pero con el tiempo, cuando uno va creciendo, luego recuerdo también, cuando en la Navidad del segundo debut, nos ofrecieron, a los que habíamos sido monaguillos 2 o 3 años antes, irnos a unas jornadas que había en Jaén, en el seminario, en Santa María de los Apóstoles, que se llamaban Nuevos Sarmientos. Así te encerraban el viernes por la tarde y salía el domingo al mediodía. Nos lo pasamos muy bien, sí. Con un sacerdote, con otros niños, muchachos más mayores que habían estado en esa jornada. El lunes siguiente, el día siguiente de terminar esa jornada el domingo, el lunes siguiente, cuando volvimos de clase, un amigo mío y yo, Antonio Adán, fuimos a casa del cura diciéndole que queríamos ser catequistas. Con muy buen criterio, teníamos 16 años, 15 o 16 años, con muy buen criterio dijo el cura, che, espérate un momento, voy a dar unos días
¿Os relajáis? Pues efectivamente. Menos mal. Bueno, mal no. Ojo. Pues hemos sido muy buenos catequistas. Bueno, los dos lo hubiésemos querido a cura seguramente, y los dos lo hubiésemos dejado porque hubiese pasado por los pájaros del pino. Pero bueno, eso es otra cosa. A lo que voy. Yo tengo una que me lo planteo cada vez que llega Semana Santa. A mí me gustan muchísimo las películas de la época de Cristo. Pero no porque crea en Cristo, sino porque me parece fantástico que con tan poco dinero se montara aquello, la puesta narrativa que siempre hay me hipnotiza. Ahora estoy viendo una serie de monstruos que se llama The Chosen, que es más centrada en los discípulos que en Cristo también. Y me está gustando muchísimo porque están lanzando unos mensajes que yo no había visto nunca en las películas de Cristo. Y yo creo que esta serie, por ejemplo, a los radicales creyentes de hoy no les gustará. De la misma forma que no les gustaba a Francisco, y de la misma forma que creo que por primera vez en muchos años han rezado este año de cónclave para que no saliese otro papa como el otro. Los intermediarios, a ver, yo soy de los que ha pensado siempre que la historia de Cristo ha sido una invención. Como personaje real, hay historiadores que dicen que sí existió, pero hay otros historiadores que dicen que los cronistas de la época lo nombran muy poquito, luego no debe tener mucha relevancia. Que exista la descripción del personaje, mientras viviera, puede ser un líder, ¿no? Pero una vez que eso trasciende esa generación tras generación, que es cuando entra el intermediario desde mi punto de vista, y ya salta la fe, el concepto fe, es decir, cree ciegamente. A ver, hay que tener en cuenta una cosa, y es que la religión católica consiguió ser la mayoritaria a base de guerras. No porque hubiese en aquel momento más presentes que ahora. El intermediario, ahí es donde se refería ahí, ¿no? De hecho, Constantino fue, antes de morirse, ya casi muerto, el que se convirtió al cristianismo, pero a punto de morir. Y eso fue una artimaña política del emperador, de localizar el cristianismo y nombrarlo. No nos hemos enterado de Juliano la Apóstata, que existió. Digo un poco a lo que se refiere. Gonzalo Puente Ojea es probablemente el ateo más ilustrado. Ahora vamos a hablar también de la novia Camaria de Gasco Alba. Entonces resulta que él, sin embargo, nos juntaba en la ceremonia, el homenaje que le hicimos cuando 2 o 3 meses antes de que se muriera. Allí estaba Evaristo Villar, y el cura este de Santiago en Madrid, y otras. La gente, e incluso, date tú cuenta que yo empecé a leer a Saramago a través de la novela que se llama El Evangelio según Jesucristo. Date tú cuenta el respeto que hay entre las personas espirituales, en el sentido cuando se habla de la libertad de conciencia. Eso es lo que falta en principio. La persona empieza a tener conciencia de qué es lo que es, puede ser en función de lo que sea, pero después de tener conciencia, decide libremente ser creyente o ser no creyente. En el conjunto, quienes tienen conciencia terminan siendo humanistas, que es reconociendo al vecino, a los demás, como ponerse en su lugar. Entonces, claro, lo que ocurre es que luego entre la masa está muy mal repartida la vergüenza. Incluso nos han llegado a que tengamos memoria de pez. No nos acordamos de lo que hace 3 días. Si cualquiera tuviera perspectiva nada más, que ahora que hablamos de corrupción, cuando echaron a aquella gente que quisieron vender su casa porque su casa les recordaba la corrupción, la gente tendría un criterio, tendría conciencia, libertad de conciencia. Y la desgracia es que falta la libertad de conciencia, ser persona en el mejor de los sentidos. Porque, entre otras cosas, en la escuela y en las instituciones se quiere quitar la filosofía. El hecho de pensar y de ponerte en el lugar de ellos se está negando hoy. La libertad de pensamiento hace que la gente sea más peligrosa y más difícil de manipular también. Y lo divertido que sería, ¿no? Porque estaríamos bocados a debatir sí o sí, en lugar de tener... Bueno, lo que decía... Sí, una cosa.
Estamos centrando el debate. Porque... Sí, no, como porque cuando ahora sea iglesia. Vamos, yo dos cosillas. ¿Por qué, te has preguntado, por qué gente que se reclama de la fe, creyente, no han protestado contra la pederastia? Y nadie te ha respondido. Yo voy a intentar responderte. Es que sí se han pronunciado gente creyente contra la pederastia. ¿De qué forma? Un momento. Yo te voy a dar realidades organizativas dentro de la Iglesia que se han pronunciado explícitamente. Puedes ir a la fuente de estas organizaciones y lo puedes ver. Ahora, si tú me dices que son minorías, yo digo, son minorías. Eso sí es cierto. Pero se pronuncia, por ejemplo, una mayoría de españoles contra la corrupción. Un momento, voy a ganar el razonamiento y me callo. ¿Se pronuncia una mayoría de españoles contra la corrupción en el fútbol? ¿Se pronuncia? Pregunto. ¿Por qué a los aficionados al fútbol? A mí me gusta el fútbol. Y me gustaría que los aficionados al fútbol articularan mecanismos de protesta contra la corrupción en el fútbol, porque está mercantilizado, porque está corrupto, sin embargo, un deporte, porque en principio puede ser bonito, ¿no? Entonces, Asociación de Teólogos Juan 23, la OA, la JO, la G, Cristianos del Socialismo, Cristianos de Base, Comunidades Cristianas Populares, todas estas organizaciones se reclaman de la Iglesia y se han pronunciado contra la pederastia. Todas. Puedes contemplarlo haciendo búsquedas sencillas en internet y ver lo que han publicado. Aquí hemos traído hace poco la asociación, un teólogo de la asociación Juan 23, Juan José Tamayo, y clarísimamente en su escrito se ha pronunciado contra la pederastia. Toda la asociación de teólogos Juan 23. Repito, son minorías, pero sí se han pronunciado. O igual que hay otra inmensa minoría en otros órdenes de la vida que siguen siendo minorías y que ojalá fueran mayoría. Segunda cuestión. Yo creo que el Cristo histórico no existe. Bueno, yo te recomiendo un librillo nada más, chiquitillo. La Biblia. No. ¿Por qué la Biblia? No, como he dicho de chiquitillo. La Biblia no es chiquitillo. No, pero un libro pequeño te recomiendo como seriedad, estoy hablando en serio, del padre Cava, que murió hace muy poco tiempo, que se llama Del Jesús histórico al Cristo de la fe. Yo te lo recomiendo, nada más que recomendártelo, y porque creo que nos puede ayudar a distinguir entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, que son dos mundos, son dos realidades. Pero creo que el libro aclara un poco esa cuestión que tú has dicho de una manera terminante, de que yo creo que ni siquiera existió el Cristo histórico, el Jesús histórico, ¿no? Eso yo lo puedo aclarar, nada más. Yo creo que para no abusar del tiempo, yo no quiero decir más la tesis del libro, pero incluso él cita un teólogo protestante, Bullman, que ha profundizado en esto, en el Cristo histórico, en el Jesús histórico y en el Cristo de la fe. Es un protestante, es un teólogo protestante, el padre Cava lo cita. Yo no soy creyente, creo, lo fui, soy licenciado en teología, no creyente, soy miembro del Partido Comunista de España, por lo tanto no soy sospechoso de nada que suene a mea pila, pero yo creo que o el hecho religioso se trata con un poquito más de rigor, o, no digo que no lo trates tú, ojo. Tampoco me funciona. No. Digo que todos tenemos, creo yo, la obligación de tratar los temas con un poquito más de rigor. Todos, yo el primero. Porque con rechazo gordo, es muy difícil comprender la realidad, ¿no? Yo esto es lo que quería decir, nada más, ¿no? Y agradezco tu aportación a la novela, el tema de la pederastia, seguramente estamos de acuerdo 100%, y todas estas cosas, ¿no? Pero de lo que has dicho hasta ahora, hay esas dos cuestiones que quería resaltar. Sí, pero ¿por qué no protestan los cristianos? Protestan esos cristianos que te he dicho, lo han escrito lo que protestan, lo puedes leer, lo puedes consultar. Y después el Cristo histórico, el Jesús histórico, pues con ese librillo creo que te puede ayudar. A ti, a mí, a otro amigo de aquí, ¿no? Repito, del Jesús histórico al Cristo de la fe. Que habrá alguna cosilla. Creo que antes de debatir como ha dicho, de debatir con rigor, hay que querer debatir. Y eso, esta inmensa mayoría de creyentes no quieren debatir. Eso por un lado. Por otro lado, yo... Eso que yo he dicho sí que es Sí, pero son cuatro. Es que son cuatro. Vale. Dentro de todo el mundo. Luego, otra realidad sangrante de la sociedad actual son cuatro también, desgraciadamente. Otra cosa. Pero hay que ponerlo en valor porque si no la pregunta no es sí.
que no, que dices tú, nadie de la iglesia protesta contra la pederastia. Sí protestan contra la pederastia, pero son una minoría, desgraciadamente. Porque son una minoría que protestan contra la explotación que se apropia un empresario cuando explota un obrero. Se apropia de la plusvalía en el trabajo, ¿sí o no? Una inmensa. Si hiciéramos una encuesta sobre lo que es la plusvalía, la explotación objetiva de la cantidad de trabajo que se apropia un empresario cuando el trabajador trabaja, si hiciéramos una encuesta en España, una inmensa minoría sería capaz de descifrar ese problema, que es el centro de la explotación. Que es el centro de la explotación. Y que por sí solo valdría para que una inmensa mayoría le dijera a los poderosos: tenéis 3 días. Se acabó el rollo. Pero no hace falta captar lo que es la pluralidad, hace falta comprenderlo. Cuando yo hablo de que la gente que no se manifiesta, porque normalmente hablo de esa inmensa mayoría, porque cada domingo llena la iglesia, que en Semana Santa se pone bajo un trono, que se va a rezar a la puerta de un partido político, a manifestarse a la puerta de una clínica abortista. Y que luego se manifiestan los miles en la puerta de Ferraz. Y con el tema de la pederastia no lo he dicho ni bien. A eso es lo que yo me refiero, lógicamente. Pero tampoco hay gente que se haga ganas de manifestarse en contra realmente de la explotación laboral, porque hay trabajadores que están trabajando y se cagan aunque lo estén explotando. Te digo un poco. Otra cosa. Con el tema de Cristo, mira, yo ojalá, porque me encantaría que fuese así, ojalá nunca sepamos si existió o no existió. Ojalá. Sí, porque me parece, dentro de ese aura que tiene este hombre, e incluso de los cristianos, vamos a llamarlos buenos, normales, que hacen lo que la gente espera que hagan, yo creo que ese sentimiento, ese pensamiento de, no sé, como que le anima a seguir haciendo su vida buena. Hablo de los creyentes buenos, no de los que no son consecuentes incluso con su manual. A eso me refiero. Porque me parece una forma bonita incluso de devolver su fe. No sabes si realmente existió o no existió. No sé si me explico esto que quiero decir yo. Luis, al tema que tú vienes planteando. Vamos a para el tema que tú vienes planteando, yo me acuerdo que decía Antonio Machado, que no era marxista, pero que sí se reía. Decía exactamente que el precedente de Machado, perdón, de Marx, decía: este juega con el marxismo, y lo debilita o lo toma menos serio. Y entonces sí que yo recuerdo que claro está que defendiendo a los humildes estaba Antonio Machado, que sin embargo sabía perfectamente que la estructura de la religión era precisamente dispersar al pueblo llano, al pueblo sencillo, y desde el principio él firmó todas las reuniones a favor de la República. Y la República se movió fundamentalmente no solo por marxistas, que también, porque se convocaron en contra de la injusticia. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, entre aquellos que eran humanistas fundamentalmente, hubo un cansancio. Y ahora pues tenemos otro, porque nos atacan al coco. Y eso de pensar es muy laborioso. Eso de envenenar la gente con entretenerlos en contra de los problemas esenciales es también esencial. Y ese mínimo de personas, creyentes o no creyentes, efectivamente somos mínimos, e incluso, desgraciadamente, de vez en cuando nos entendemos poco, porque hay un elemento común en el sentido de que somos manipulados o que somos de los que relativamente vemos algo, y frente a esa masa manipulada, es lo que decía cuando le preguntaron a don Antonio, dice: yo no hablo con las masas, yo hablo con el hombre. Entonces, buscar al hombre que entiende, que piensa, es difícil, y más en esta creación que tenemos de blues, que es un poco también lo que decía Orwell. Por un lado están los que se vuelven locos y la rebelión de la granja en la que no, hay gente que no quiere pensar. Y tenemos los dos rebaños
está hecho. Volvemos al principio. Venga, vamos a volver al libro, que si no queríamos que nos hablaba tiempo no nos va a hablar de la iglesia. Sí. Hablando de nosotros. Bueno, os comentaba que había un capítulo que, buscando la respuesta de por qué no salía a la calle, se manifestaban, criticaban a su institución, hay un capítulo que nos cuenta el malo. Mirad, hay una niña que se ha echado un noviete que ninguno de sus amigos ve el fin, que tenga ese noviete, o cómo es el muchacho. Y en un momento, cuando está en casa ya preparando la cena, la niña le dice a sus padres que tiene que salir a corregir rápidamente a casa de una amiga algo de un trabajo. Llueve mucho. Lógicamente la niña no va a salir a casa de una amiga, sino que va a quedar con el novio. Sale, baja y hay mucho tráfico, y en uno de los coches del tráfico hay un hombre que ha perdido el trabajo y ha bebido. Va conduciendo, el agua no ha bebido. Cuando la niña va a cruzar un paso de cebra, el coche se la lleva por delante y la mata. La pregunta es, ¿por qué ha muerto la niña? No por el golpe. ¿Por qué ha muerto? Tiene un acúmulo de circunstancias, vamos a ir. Ha muerto porque tiene un novio que no debía, ha muerto porque llovía muchísimo, ha muerto porque había un conductor que venía borracho y no lo ha visto. Por todas esas tres circunstancias en este caso, es lo que algunos me han comentado que, bueno, yo quería contar de que el hecho de que no se denunciara esto antes, no medio país no haya salido el tropel o la iglesia haya cerrado este asunto tan hermético sobre el tema de la pederastia es porque no ha sido solamente por un motivo, sino que aquí todos hemos tenido parte de culpa. Porque yo no salí a la calle a manifestarme contra la pederastia. ¿Por qué? Bueno, pero que en España no se han tenido una manifestación, si no digo. Ha habido mucho cuando la gente lo sabía y tal y que cual. La novela. En la novela se habla, por ejemplo, cuando el detective investigando, se descubre que eso parte de la no ficción, la parte que ha sido así, que en su momento, en los años 60 e incluso después, cuando en los colegios religiosos se detectaron que había habido abuso y los padres fueron a hablar con la dirección de los colegios, la iglesia le ofreció a esta familia firmar ante notario un pacto, digamos, de silencio a cambio de dinero. En ese pacto, en esos acuerdos firmados ante notario, venían que esa familia en un futuro no podía denunciar como abuso sexual contra su hijo de la. Eso se refleja en la novela también. ¿No? ¿Qué más cosas se reflejan en la novela? Aparte de la promoción del proteccionismo. Bueno, Vasco, este personaje que hasta este momento los propios empresarios corruptos se los quedan dando de comer, porque son los que le encargaban resolver sus trapicheos, sus cosas. Hay una subhistoria que es hijo de uno de estos empresarios que está hiperprotegido, que Vasco lo conoce porque hay una mujer que viene también a hablar con él porque quiere que le ayude en un caso de acoso, ¿no? de este hijo de empresario al que nadie quiere tocar porque su padre era uno de los navieros más importantes de la comarca. Y en fin, la novela va andando, el detective y la poeta van descubriendo casos, van descubriendo noticias de dónde salieron, noticias de abusos que habían ocurrido antes y que se habían ocultado. Y una de las anécdotas, porque ya quiero también ser breve, no lo haré mucho, porque luego si tenemos una segunda vuelta, porque de vuelta, como decíamos, hablamos más de ese querer. Mira, con el avance de las noticias cuando salieron en Vigo, en el colegio de humanistas, se denunciaron abusos. Yo vivía a escasos 300 metros del colegio de humanistas, yo viví en Vigo 4 años. Pero claro, al ver el edificio, yo necesitaba un colegio para situarme, describirlo, pero el edificio de humanistas en Vigo, por ejemplo, de eso no tiene ninguna gracia, no es nada literario. Y me fui a describir a un colegio en el barrio de Teis, que al final del puerto, al lado de la estación de la terminal de contenedores, hay un colegio jesuita, que es ya el edificio independiente, un patio muy grande, la cruz gigante, bueno. Y ese fue el colegio en el que yo me ambienté, me fijé para describir la parte de la novela. La novela se terminó de escribir en octubre-noviembre del 2022.
En septiembre del 2023, el primer capítulo de Salvados, el programa que presenta Gonzo, que ya te digo, iba sobre los abusos sexuales que todo el mundo sabía y nadie denunció que hubo en ese colegio de los jesuitas que yo me fijé para descubrir, y no lo sabía. No sabía que en ese colegio había habido casos también. Pues Gonzo y sus algunos compañeros suyos del colegio en aquel momento hablaban en ese programa de que había rum, de que había no sé qué, no sé cuánto, y que, como un documental que se ha estrenado al principio de año en Pamplona, que precisamente se llama Todo el mundo, todos lo saben, que habla también sobre el tema del abuso dentro de la iglesia. En fin, en mi caso ha sido una crítica más que me he querido quitar con esto del abuso, porque yo he estado acostumbrado desde mi infancia, mi adolescencia, a ver cómo se comporta la gente cuando llegaba a eso. El tema de la misa, todavía a día de hoy he visto como mujeres vecinas le han dicho a un cura que hasta ahora les llegó la comida, ese tipo de cosas. Y yo entiendo que hay gente que a mis padres les pasaba. Mis padres iban a misa, pero solamente cuando cantaba el coro. Porque mi padre decía que le gustaba mucho cantar, ¿no? Como su tocaba la guitarra, yo. Pues le gustaba mucho al hombre este tipo de folclore. En los pueblos ves cómo se celebran ciertas misas, festivas sobre todo. La misa del gallo en mi pueblo, hay una costumbre de cuando el cura dice que Jesús ha resucitado, todo el mundo se pone a golpear las puertas, a los bancos, nos permite como lugar a hacer palmas. Entonces, claro, yo tenía dentro esta mezcla y choque entre fe y folclore. He encontrado por suerte en mi vida amigos que llevan su fe como yo creo que debe ser, de una manera sanísima y básicamente se dedican a ser buenas personas, pero luego también todos conocemos a gente que de misa diaria que somos malos de un dolor, como dicen en los pueblos. Y es verdad, y no solamente gente que puede ser vecinos nuestros, sino políticos, presidentes de diferentes países, locos presidentes de diferentes países, organizaciones ultracatólicas que todas, solidaridad con toda la nación de España, son los Kikos, los legionarios, el Opus, Ateoil, toda esta gente. A mí me vaya a decir que vosotros sois creyentes de verdad, de verdad, lo que creéis. Esto es poder. Entonces yo digo siempre, dentro de esto, a mí me encantaría coger a esa gente de la humanidad y decir, lo que me estáis contando, inventar otra religión que creyentes no soy. No soy. Porque no se puede ser creyente y mala persona. No se puede. Desde el refiero de Antonio, en el año 80, Alfonso Grosso escribió Con flores a María. Describió perfectamente el origen de lo que es la Santa Paloma, el rocío. El rocío, durante la guerra, fue una comanda de fascistas que hizo aquello. Alfonso Grosso descubría perfectamente cómo el derecho de pernada y dominio sobre las criadas y lo demás era en toda la... Y date tu cuenta, claro, esa es la explicación que tenemos ahora de la gente joven. Le hemos dado una historia fallida. En consecuencia de eso, no saben ni tienen conciencia de clase. Y no tienen conciencia de que el poder económico domina y controla todo eso. Sí, pero son temas diferentes. El tema de la fe es y debe ser algo personal. Antonio, perdóname. Sí. ¿No hay considerado la variable antropológica del hombre? ¿Perdón? La variable antropológica del hombre. Toda la humanidad, budismo, islam, judío, en todo el mundo hay una religión. Sí. En origen, el hombre es débil en su origen y crea. Bueno, el nacimiento. Y todo el mundo reniega de la prostitución, del abuso, pero en todo, ¿desde cuándo hay abuso y prostitución? De toda la vida. Abuso sobre un pueblo sobre otro. Ese es el origen y nadie reconoce lo que sucede, pero sucede. Sí, o es que la prostitución es nueva ahora, o el abuso sexual es nuevo ahora. El tema, primero, vamos a cerrar rápidamente el debate porque yo no quiero que se convierta en una cerveza de piedra. Yo lo quiero subir desde el punto de
punto de vista es algo que ya he dicho. Yo necesito que encontrar más gente que sea creyente, pero que sea una persona. Si no, para mí ahí hay un problema dentro de esa cabeza. O no creyente que sea buena persona. Bueno, buena persona. Eso no buena puede ser persona. Aquí, buena persona. Eso es buena persona. Pero que si eres creyente, para mí debe ser una persona. Si no, no es persona. Lo siento en el alma, pero no. Porque por su acto lo van a hacer. Básicamente. A ver, mucha gente en las presentaciones me dice que. creyente. Que es que el hombre es un ser imperfecto. Claro. Si yo puedo entender que hasta, no sé, por poner una fecha, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos una cultura sólida de educación, por ejemplo, en España, para que la gente se haya podido dedicar a otros temas y no dedicar toda su vida a trabajar y comer y sacar adelante su familia? ¿Desde cuándo tenemos eso aquí? Lo digo que no en todo el mundo, hace 4 días. La gente, hasta hace, no sé, ¿no? Históricamente, la gente se moría de hambre, no tenía que comer, tenían 14 hijos, no podían darle de nada, y era lo que a lo que dedicaban en su vida. Y había una parte de esas personas que decían, yo necesito ceder parte de mi libertad, si no toda, para que alguien me proteja, para que alguien me salve del vecino, del país de al lado que va a invadirme. La comunidad feudal era así, a cambio de protegerte yo, pues tú me das carne, cereales, no sé qué. Era así. Y ahora está esclavista porque no tiene nada que ver. No, ahora es lo que decía Jesús Quintero, ¿no? Ahora que cuando más preguntas deberíamos estar haciéndonos, no hacemos ni una sola. Ese es el problema. Ni una. Todo descubrimiento en la historia del hombre, todo descubrimiento empezó por una pregunta. Por una pregunta. A partir de ahí, es como el hilo de un capullo de se estirando hasta llegar al descubrimiento que te provoca esa pregunta. Nosotros aquí estamos hablando, ¿no? Mi pregunta ha sido, ¿por qué no ha habido ninguna manifestación de las manifestaciones de los presentes en cuanto al abuso? Bueno, pues ya estamos tirando de ese hilo. A ver si por fin yo encuentro la respuesta, ¿no? Aunque haya habido gente que sí lo ha hecho. Ahora, yo te voy a contar una experiencia que la he tenido en la propia escuela. Y además, entre otras cosas, en las sociedades verdaderamente democráticas, se quiere el laicismo. En lo que son las instituciones públicas, debiéramos de tener lo que somos como personas, y lo que es la administración del pueblo, del barrio y de los demás, debiéramos de hacerlo sin meter las diferencias, que es las que me empiezan a romper. Entonces, durante la guerra, durante la República, fundamentalmente, ahí estaba el maestro que quería ver el mar, que quería llevar a los alumnos más, no había ningún tipo de problema, porque allí se iba a aprender y a pensar, con el pensamiento que traía cada uno de su casa. Y entonces, allí estábamos construyendo la persona que iba a ser después. Ahora mismo resulta que nos encontramos que gente creyente mandan sus niños a la escuela que vuelve a ser ahora también cristiana y católica, y allí al niño que naturales piensa que el mundo es por evolución, tiene al lado la catequista que le dice lo contrario, que mientras en su familia sabe que existe el aborto y que existe lo otro, allí no hay. Y cuando el niño sale de la escuela, ya no cree en nada, ni en religión ni en la madre que la aparece. Ese es el problema que no queremos. Ese es el problema, el laicismo, de verdad, Antonio, el laicismo, no confundir la churra con la merina. Cuando estamos construyendo personas, no construyamos creyentes que exageran eso. Yo con la religión en la escuela me pasa como con los colegios bilingües. No estoy de acuerdo. Claro que no. Yo he visto niños fracasar en la escuela por culpa de estar en un colegio bilingüe. Y son muy buenas estudiantes por culpa de eso. La fe, que es algo íntimo y personal de cada persona, debería estar fuera de todo lo público. Pues sin embargo, date tu cuenta que el problema que Elena te lo puede contar. Un colegio que hace 10 o 15 años era puntero en el centro de la ciudad, con las procesiones, con todo el follón que tenemos en medio, resulta que ha perdido en detrimento de los colegios
que presumen, donde van más penitentes, donde van... Folclore, si lo he dicho. Folclore, pero claro, Bueno, eso no podemos luchar contra eso, ¿eh? Eso también es libertad de la gente. Sí. Ahora, mientras que no entre un negro público ahí, me parece que será otro tema. Sí. Pero falta mucha hoja de moderar. Acaba si quieres y Bueno, a ver, que después de todo este follón no quería yo... Que nada, tenéis el libro, que lo leáis si os apetece, que quiero que os divirtáis, que vais a encontrar un personaje muy gracioso en el casco este, y su novia, y su cojera, y su forma de resolver las cosas y de ver la vida. Y ojalá os reflejéis un poquillo en él, que es un tío muy cachondo. Sí, apátrida, es marginal, Sí, no tengo por qué. con la idea clara. Sí, sí. Más su forma especial de resolver los casos que ha tenido. Vuelve precisamente al origen que tiene de la novela negra. Aquel que llamaba y que ponía parte, que tenía una visión completa. Yo solo quería hacer una reflexión muy pequeña. Al hilo, compartiendo lo que ha dicho tu compañero y respondiendo en cierto modo a tu pregunta de que fue antes si la religión o los intermediarios, es un tema simplemente que no lo tengo claro, pero que me crea dudas y expectativas. Y es, además estamos en la provincia ideal para eso. Cómo en la prehistoria ya la gente hacía todos esos esbotos que han aparecido. Es decir, ahí no había intermediarios y sin embargo, sabéis que en Jaén, pues es yo creo la provincia de España más rica en los temas de esbotos, que era una manifestación religiosa. Digo porque tú has hablado del tema antropológico y es verdad que parece que el hombre necesita creer algo. Y quizá los intermediarios nacen cuando dicen, bueno, a partir de esta necesidad de que el hombre necesita creer algo, la aprovecho, no solamente de esa reflexión. Y ahora, bueno, pues quien quiera decir algo más, si no ya cerramos el acto y además nos damos un poco de tiempo para que Antonio nos pueda dedicar el libro. Y si nos gusta, darle, pediremos los anteriores, porque había dicho Antonio que tienen alguno más publicado. Sí, pero los anteriores quedan en formato digital, quedando en internet, en papel no. Bueno, bien, pues nada. Pero vamos, que si alguien más quiere comentar algo, si no, pues cerramos aquel acto diciendo dos cosas. Que el martes que viene cerramos ya la campaña digamos, de invierno, con una charla que nos dará sobre el curso de invierno con Antonio Machado. Luego quizá por octubre recuperemos otra vez a Antonio Machado con Antonio Machado. Y a mañana también hay un acto aquí que puede ser muy interesante, que lo organiza el partido de Luis, que es sobre la jornada, la reducción de jornada y todas esas cosas, ¿no? Mañana a las 6 también aquí. Esperamos que no, la verdad es que siempre viene mucha más gente, no sé por qué, lo hemos anunciado, hemos pegado carteles, hemos mandado notas a la prensa y bueno, pues si nadie Pero la semana que viene, mañana también. Si nadie quiere nada más, pues queremos que Antonio nos firme. Es la libertad que cada uno quiere vivir. Dani, ¿no quiere? Bueno, yo no. Pues siempre tienes algo No, hombre, en primer lugar, gracias a Antonio, que yo sí lo conozco, he leído algunas cosas suyas, y la verdad que no solo los temas que trata, sino el trabajo que tiene en escribir. ¿Gráficos son divertidos? Sí, hombre, son como los míos, ¿no? Entonces, él hace bien su trabajo de escritor y es original en lo que hace. Yo este libro lo he visto por la prensa y he oído algunos comentarios, la verdad que tengo ganas de leerlo. Sí que es verdad que el tema de la didáctica, en tanto a nivel institucional dentro de la Iglesia, como las otras instituciones que no tienen por qué ser religiosas, ¿no? Y aquí en España hay instituciones que son religiosas. Me he llegado a la tarde criticando a la Iglesia, pero no he criticado nunca, desde que tenemos democracia, ni un solo gobierno de los que ha habido que no ha hecho nada. Sí, y te quería decir que hay instituciones que no son religiosas que no tienen caso de enlace. Incluso en democracia, y no solo en democracia, sino instituciones de países supuestamente democráticos desde el siglo XIX, que tienen instituciones sociales donde se han dado casos bestiales. Como Irlanda, fuera de la vinculación al catolicismo. Pero
al margen del debate interesante de si Jesús existe o no existe, hay una parte bonita, una parte bonita, que es que el Nuevo Testamento, ¿no?, con esa nueva noticia que trae, que no viene a ser otra que superar los 10 mandamientos y decir que hay un mandamiento nuevo, porque la gente catequista lo sabrán, ¿no? La acción es un mandamiento nuevo, nos dio el Señor, que nos va a todo, ¿no? Como eso lo podría explicar mucho mejor, por lo menos que no haya procurado al prójimo, ¿no? Ese es el mandamiento, ¿no? Creo que es el mandamiento más importante que hay, ¿no? Y eso sí que lo incluyo yo con lo que podemos considerar cristiano y lo que no puede ser cristiano, ¿no? Porque en estos tiempos, en la actualidad, en estos días, en esta misma tarde en la televisión, pues nos encontraremos a gente que dentro de algunos partidos políticos, dentro de la sociedad, está defendiendo a gente que le da por saco a otros en la gestión de lo público, en la gestión de lo privado también, y en el caso de que nos trata de tu libro, pues algo que le da por culo literalmente en la gestión de algo tan privado como la sexualidad y como la vida íntima de una persona, ¿no? Y la rotura del alma que tienen esos niños o esas niñas que han sido violentados, violados y maltratados por una persona que supuestamente tiene sobre sí, pues no solo un vínculo que puede ser espiritual, sino algo que es mucho más importante, que es el mal uso que hace del poder. Y entonces, déjame acabar, y entonces ahí es donde está la reflexión más importante que quiero hacer yo, ¿no? Que quizás cuando alguien trata de mantenerse en el poder solo por el hecho de mantenerse en el poder, no por el hecho de utilizar el poder como una herramienta de transformación, sea el proyecto que sea, ahí es donde está el inicio de la ruptura de la violencia, especialmente en la carne de los. El problema está en toda España, que resulta que vivimos en una sociedad secularizada, y nos enfurruñamos cuando sale la religión por medio. Mira qué contradicción más grande. Mira que normalmente que vayan a misa, actualmente las encuestas nos dicen que los no creyentes superan a los que van a misa. Y sin embargo, cuando sale el tema, sacamos los cuchillos. Date tu cuenta que gran contradicción. Las dos Españas, tenemos el destino todavía del franquismo. Está ahí, no fuimos capaces de digerir ese enfrentamiento y reaparece. Reaparece. Antonio Machado lo ha dicho muchas veces y lo dijo aquel romántico que se ahorcó en el siglo XIX. Los más ultracatólicos de hoy que salen en la televisión en muchísimos sitios de diferentes ámbitos crucificarían a Cristo otra vez. Lo crucificarían otra vez. De hecho, ya acabamos, si os parece, ha mencionado Antonio. No, pero claro, ha mencionado Antonio un libro que a mí me pareció maravilloso, que además no tiene un solo punto de aparte, pero se lee de maravilla, que es la vida de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo tal. Y ese libro se prohibió en Portugal por parte de la religión, y planteaba un Jesús muy humano, un Jesús que ayudaba, un Jesús que sufría, porque él se sentía culpable de que su padre le hubiera salvado la vida a costa de que mataran al resto de niños de Judea cuando lo mataron. Entonces ese Jesús humano, pues en Portugal la Iglesia Católica se encarga de que prohíban ese libro, ya está, pero bueno. Antonio, cierra tú, Antonio. Cierra tú. Gracias por acercarnos. Lo dicho, que creo que gusta la novela. Gracias a Antonio por presentarme, por organizar el acto y nada, si queréis, pues cuando se vaya a cabo. Pues sí, porque podemos hacer otro contándole a lo mejor algún giro para en alguna de las ideas, por ejemplo, de ese debate sobre esas cosas y tal, podemos hacer eso, aprovechar para. Encantado. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos y vamos a estar. Podéis ir. Muy bueno, muy bien. Pero primero coger los libros. Sí.